Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo, como siempre, trayéndoles la cultura ahí a sus casas, a sus oficinas, donde sea que nos estén viendo y escuchando el día de hoy. Nos sintonizan en la 94.5 FM, en Santiago TV y también nos pueden escuchar en Spotify. Hoy día vamos a estar hablando de la más reciente exposición del Museo Histórico Nacional que se llama Letra por Letra, el papel de la escritura. Hoy nos acompañan aquí en el estudio Esteban Echagüe, quien es el curador de la muestra, y Nicolás Carmona, investigador. Bienvenidos, qué bueno que vinieron aquí al programa a contarnos qué está pasando ahí en el Museo Histórico. Bueno, así es. Muchas gracias por la invitación. En el museo siempre pasan hartas cosas, así que la invitación está abierta para que vayan a visitarnos. Pero en este caso vamos a hablarles de una exposición que acabamos de inaugurar el pasado viernes. Se llama Letra por Letra, el papel de la escritura, y tiene una bajada que se llama Cartas, Manuscritos y Autógrafos en la colección de libros y documentos del Museo Histórico Nacional. Qué interesante. Yo siempre me sorprendo porque hablamos cada cierto tiempo de las colecciones que tiene el museo y tiene una cantidad de cosas insospechadas. Así que siempre todo el equipo ahí nos sorprende y siempre variando cosas que uno cada vez que vaya se encuentra con novedades. ¿Cómo surge la idea de buscar estas materialidades que dan cuenta de la escritura de otras épocas? Ustedes mismos, ¿cómo se interesan por este tema? ¿Cómo se involucran con el museo? Bueno, partiendo porque como curador de la colección, yo tengo a cargo 5 subcolecciones, todas asociadas con la materialidad que es el papel. En ese sentido está la colección de libros patrimoniales, documentos, una colección de caricaturas e historietas bastante interesante, ojalá podamos hablar en otro momento de ella, colección Casa de Remate de Izaguirre y subcolección también Ladrón de Guevara. Esas 5 subcolecciones integran este gran fondo de libros y documentos, pero nos centramos específicamente en documentos y algunos libros patrimoniales para dar cuenta de los procesos de escritura y no solamente de hablar sobre lo que significa escribir sobre un papel, que ya de por sí es un ejercicio que relaciona mente, cuerpo, mano, sino también de los poderes y los efectos que tiene la escritura en algunos momentos, sobre todo en momentos de la historia de Chile. Y en ese sentido separamos también, nos propusimos investigar dentro de la colección qué teníamos para dar cuenta de esa colección. Y trabajamos junto con Nicolás revisando alrededor de 3.000 documentos en un periodo de casi 4 o 5 meses. Fue bastante arduo, paralelo a nuestros trabajos obviamente. Y de ahí salieron varias preguntas que nos hacemos. Y obviamente la exposición lo que intenta es, más que responder, es abrir más preguntas. Claro. Sí, ¿no? Uno a veces cree que va a ir a resolver o a aprender algo en específico y la verdad que se va con la cabeza llena de ideas, reflexiones, en fin. Vamos a este trabajo que a mí me gusta mucho siempre que nos cuenten aquí, este trabajo tras bambalinas antes de que se monte la exposición. Ustedes dicen, tenemos esta colección o todos estos documentos, ¿qué foco les vamos a dar? ¿Cómo organizarse? ¿Entre qué años? Claro. O sea, una pista de qué buscar, ¿no? ¿Cómo fue todo ese trabajo? Sí, bueno, yo creo que fue algo más como sistemático, claro, pero también un poco orgánico, en el sentido de que fuimos revisando las cajas. Por supuesto que estábamos enfocados en todo lo que es manuscritos, dentro de la colección documental de la misma colección de libros y documentos, y fue un poco como descubriendo. Pero claro, fue como un proceso más orgánico, y de ahí fueron surgiendo un poco como las preguntas. Me parece que también nos enfocamos en principio desde una perspectiva cronológica, desde los documentos que son más antiguos de la colección, y también sabíamos que parte de la colección habían ciertas series que se enfocaban en la escritura.
Y eso también fue como una guía. Había muchos documentos relacionados a cartas de escritores, poesías, correcciones, libros, digámoslo, como en preparación, digámoslo, o yendo hacia la edición, problemáticas relacionadas con la edición. Pero fue como un poco descubriéndose, yo digo de manera orgánica, porque fue un trabajo muy de hormiguita en el que fuimos un poco como descubriendo y planteándonos preguntas que a la larga fueron un poco las guías de la exposición. Igual ahí Esteban puede contar un poco más porque son 3 núcleos la exposición en 3 salas y es un recorrido de la escritura. Sí, en ese sentido, solo hacer un alcance. Cuando hablamos de materialidad y hablamos de papel, siempre tenemos que trabajar en función del cuidado de nuestras colecciones. Claro, delicadísimo. Y el papel tiene esas particularidades que es muy higroscópico, o sea, por la humedad. Entonces, nuestros tiempos de exposición casi siempre son muy limitados. Y también, esta fue una oportunidad porque nunca habíamos puesto documentos llenando salas de exposición. Y en ese sentido lo que hicimos fue preparar esta exposición para tener 3 meses, lo que nos permite nuestros conservadores, los que cuidan nuestras colecciones, para poder presentárselo al público y que no se dañe también la misma colección. Entonces, dentro de esa misma dinámica, fuimos, como dice Nicolás, buscando documento por documento, leímos mucho, claro, desde cartas desde la colonia, que son parte del primer núcleo. Pasamos también por algunas cartas oficiales de la República y terminamos en otra sala revisando los poemas escritos, correcciones. Entonces, en esos 3 momentos, digamos, se plantea la exposición para poder hablar de lo que tenemos como colección. Obviamente sabemos que hay muchos faltantes, hay unos vacíos probablemente que muchos investigadores van a decir, no, pero por ejemplo, ¿qué pasó con la mujer? ¿O qué pasa con estos personajes que también son importantes y que no están representados? Y ese es un llamado que también hacemos a nuestros públicos, a nuestros donantes, que vengan y nos ayuden colaborándonos con estos documentos que nos faltan, porque la historia de Chile es muy amplia y diversa, y sobre todo la documental, que también es rica. Ya tenemos Archivo Nacional o la Biblioteca Nacional que conservan documentos, pero nuestra particularidad es que con estos documentos que nosotros manejamos planteamos una mirada sobre la historia. Por eso tampoco está agotada en sí misma. Claro, sí. Bueno, yo me quedo con la curiosidad de saber, me los imagino ustedes leyendo estos documentos, ¿están en un depósito? ¿Cómo se conservan? ¿Están guardados en un papel especial? ¿Cómo se toman? A veces yo veo en el Instagram del museo que están todos con guantes, tomando con pinza. ¿Cómo es toda esta parte, por así decirlo, como técnica de lo que fue el trabajo previo? Claro, la manipulación sí tiene sus cuidados. Por suerte tenemos un depósito que mantiene una temperatura estable, lo que hace que no hayan variaciones y permite que el papel se mantenga en su estado, entre comillas, natural. Las colecciones están separadas, como hablaba, en 5 subcolecciones, 5 fondos, pero en este caso los documentos se encuentran en unas cajas que están cubiertas con Tyvek en su interior. Cada documento está aislado uno del otro y también están sobre sobres, unos sobres tipo sacos, para lo cual cada vez que queríamos revisar un documento teníamos que sacarlo primero de la caja, sacarlo del sobre y empezar a revisarlo, leer, tomar notas y ver qué nos servía para plantearlo. Cuando llegamos a hacer esta revisión gigante, nuestra primera discriminación fueron alrededor de 200 a 250 documentos. Es enorme para una sala. Y tuvimos que ir bajando, cortando, revisando, evaluando, esto, y empezar a hacer los diálogos entre ellos. Porque también hay que contar una historia, no podemos solo presentarlo así, bueno, ahí tienes, no. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la motivación de esta escritura? ¿Cuáles son los efectos que tienen estos documentos en la sociedad de la época? Y ese trabajo, claro, llegó a un número un poco más manejable de 101 objetos. Y dentro de esos objetos también hay una puesta en escena que tratamos también de ambientar cómo es el espacio de escritura. Por ejemplo, en la época colonial tenemos un vargueño de la época, tenemos un cuadro,
tratamos de representar cómo es el proceso de la escritura para un hombre en la época colonial. Obviamente no todos sabían escribir, la escritura siempre fue un asunto de poder también. O sea, las sociedades con la escritura, como la sumeria, los egipcios, siempre manejaban la escritura como un poder de control. Y además que cimentaban también sus formas de dominio a través de los códigos que también instauraba. Por ejemplo, el código de Hammurabi o a los códigos, o llegando también al mismo código civil de Andrés Bello, que también cimentaba cómo se controlaba y cómo se organizaba una sociedad en una época determinada, por ejemplo, en el periodo republicano. Para hacernos una idea, ¿entre qué fecha están estos documentos? ¿De dónde hasta dónde? Claro. Básicamente, en la época colonial tenemos documentos del siglo XVII, siglo XVIII, y llegamos al periodo republicano alrededor de mediados del siglo XX, en estas dos salas, la sala colonial y la sala republicana. Y en la sala poesía, que también es un elemento que podemos hablar más adelante, que la escritura también tiene un poder liberador y creador. Es básicamente siglo XX. Ahí para ir haciéndonos una idea, yo creo que nos hagan un recorrido por cada una de estas 3 estaciones, estos 3 núcleos que ustedes mencionaban, para ir con más detalles sobre esos objetos, sobre esos documentos que podemos encontrar ahí. Y por supuesto que nos cuenten esa historia que guarda cada uno y que los hizo escogerlos y ponerlos para que todos podamos aprender y irnos con más preguntas, como decías, Esteban. Los invito a que hagamos una pausa para al regreso conocer más de esta exposición letra por letra, el papel... Me estoy confundiendo. Letra por letra. El papel de la escritura. El papel de la escritura, iba a decir de la palabra yo. Que se puede visitar por estos días en el Museo Histórico Nacional. Ya volvemos. Hoy estamos conversando de la exposición Letra por Letra, el papel de la escritura que tiene lugar por estos días en el Museo Histórico Nacional. Hoy día nos acompaña el curador Esteban y el investigador Nicolás, aquí con quien estábamos conversando. Esteban nos decía sobre esto de cómo encontraron 200 o preseleccionaron cerca de 250 documentos. Es demasiado para una exhibición. Y de ahí obviamente ir achicando, acotando y ir viendo la historia que querían contar. De cómo se les ocurre dividir esto en 3 partes, porque si uno se pone a pensar en la escritura hay mucho que decir, sobre todo aquí en Chile, sobre todo la época que ustedes veían. Hoy día ya todo es digital, a lo mejor es más fugaz, pero una época donde todo se decía o se hacía por carta. Aquí en Chile tenemos grandes escritores además, así que me imagino que ustedes tienen ahí bastante material. Entonces, lo encuentro súper difícil. ¿Cómo fueron tomando esas decisiones y esos criterios para decir, ya, vamos a dividirlo en 3 y estos documentos van a ir en cada sección? Bueno, somos un museo histórico, entonces la historia es una línea de trabajo que es fundamental para entender las relaciones también, no solo los documentos, sino también con otros objetos de nuestras colecciones en el museo. Partimos por la idea de que separar los documentos por fechas también nos entregaba una claridad espacial, temporal espacial. Entonces decidimos separar una sala. Primero queríamos crear una atmósfera. Una atmósfera fue la primera sala, una sala más oscura. Bueno, por temas de cuidado también los documentos tuvimos que bajar las luces y eso ayuda también a generar esta atmósfera que queríamos lograr. Estos documentos de la primera sala, por ejemplo, tenemos un antifonario, que es un libro bastante voluminoso, hecho en papel pergamino, que también tiene sus particularidades. Papel pergamino es un papel de cuero de animal. Y está iluminado, quiere decir que está pintado, está dibujado, en general está escrito a mano, o sea, con pintura, con tintes, con varios ornamentos de belleza, así, visualmente, pero también tiene sus cuidados. Y ese libro también se relaciona con otros 2 documentos que tenemos en esta misma sala que es importante destacar. Uno es el diccionario de Andrés Febres, que tiene un nombre bastante interesante y ya por eso nos llamaba la atención, que era Diccionario Español Mapuche. ¿Y de qué año estamos hablando este diccionario? 1760 aproximadamente. Ese fue el segundo diccionario en Chile que
que intentaba este diálogo. Consideremos también que el mundo mapuche es un mundo de la oralidad y se relaciona también con este lenguaje que nosotros le llamábamos lenguaje migrante, que se inserta en este mundo hispano, o sea, americano, perdón. Entonces, ese documento habla también de cómo este diccionario, la lengua, el canto que estaba asociado a este antifonario. Y otro documento que es interesante también son las cartas del Parlamento de Negrete, de 1790 a 1803. Entonces, en esta relación entre la escritura migrante con la oralidad natural de los pueblos americanos, hay una relación de confrontación, pero también de búsqueda y entendimiento. Tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Y en ese diálogo aparece en este diccionario, que el de Padre Andrés Febre, el segundo diccionario. El primero es de Luis Valdivia, 1600. Pero, ¿cuál es la intención de tener estos diccionarios? Es generar esta comunicación. Queremos saber qué es lo que piensan y cómo llegamos a acuerdos. Y en esos parlamentos, que son estas reuniones que se hacen para llegar a acuerdos, básicamente, digamos que son unas fiestas bastante interesantes. O sea, yo la verdad es que recuerdo lo aprendido en el colegio, que uno tenía que saber de tal a tal parlamento, por así decirlo, 1, 2, sí, y sin entender mucho para qué servían. Más bien uno tenía que aprenderse como el nombre, el año. Claro. Sí, ese es un problema también de cómo nos enseña la historia, sí, que siempre tiene que ser las fechas fijadas. Yo creo que hay muchas cosas interesantes en esta primera sala, en este núcleo 1, que nosotros identificamos un poco cronológicamente con la colonia. Una de las cuestiones interesantes con respecto a la escritura es que no termina en el papel la escritura. La escritura, digámoslo, parte con una enunciación, a veces es la palabra hablada, que se traduce a la palabra escrita, y esa palabra escrita tiene una continuación más allá. Es decir, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el antifonario, son una serie de cantos e himnos relacionados con la liturgia católica. Pero ese libro en particular es un libro de unas dimensiones excesivas, 1 metro por 80 centímetros. Como decía Esteban, es un libro para ser apreciado, es un libro iluminado que nos recuerda un poco la historia de los libros medievales. Es para el asombro de las personas, y al mismo tiempo, al estar relacionado con la liturgia, le da como ese carácter como de la palabra como sagrada, pero al enunciarse en un canto. Lo mismo, o esa misma relación entre oralidad y escritura la podemos establecer en los parlamentos. Los parlamentos se llaman parlamentos, no son escritos. Son para hablar, son para entenderse, para establecer un diálogo. Y nosotros lo encontramos relevante en el sentido de que, claro, como decía Esteban, igual hay una confrontación evidente de culturas, qué sé yo, desde que llegan los españoles acá, pero también hay un reconocimiento de la otra cultura, hay un querer, digámoslo, al menos entablar algún acuerdo. Los parlamentos son acuerdos hablados por los mapuche y escritos por los españoles. Y de ahí también la relevancia de integrar el diccionario. Entonces, yo creo que es una cuestión como importante de la colonia, porque estamos hablando de la mayoría de la población en Chile no era analfabeta, digamos, no manejaba la escritura, pero eso no quería decir que no se manejasen otros códigos. Hay muchos escritos, tenemos unos bandos por ahí también que están hechos para que sean enunciados públicamente. Entonces, la escritura no se acaba solamente en el papel, en el formato, en la formalidad. Claro, por supuesto. Bueno, ahí entramos ya en una discusión filosófica, si se quiere, de que la palabra es creadora. Nicolás, a propósito, ahora que hablas de estos detalles de ciertas piezas, cuando ustedes terminan de escoger estas 100 y tantos documentos y dicen, sí, esto lo vamos a disponer así, de ahí viene investigar, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor tienen su cédula, o no sé si se llama cédula, pero su ficha cada uno, sí, pero habrá datos que faltan. Sí. Entonces se viene este trabajo para poder poner en contexto A ver, yo creo que lo primero que relevaría de la exposición es, es una exposición de la colección, por supuesto, que saca a relucir la colección.
es de los manuscritos en especial, y si hay algún impreso está relacionado con una escritura de una firma, con algún autógrafo. Lo segundo, la materialidad, en general es papel, puede ser pergamino, está hecha en tinta o en grafito. Y todas las líneas, digámoslo, que tienen que ver con el contenido son más bien líneas que nosotros queremos dejar abiertas. Me parece que pueden ser hipótesis, conjeturas. Podemos hablar de la escritura en relación al poder, el poder en la colonia, quienes escribían en la colonia, eran hombres, eran blancos, eran colonos, ejercían ciertos cargos. Esa línea, por decirlo así, histórica se va horizontalizando, se va democratizando en la medida que se construye la república. Son otros los grupos que acceden a esta técnica de la escritura. Están las mujeres, tenemos aunque podría ser siempre mucho mayor, pero tenemos cartas de escritura íntima de mujeres. Hay en particular también algunos escritos que dicen en relación sobre organizaciones feministas, como el Partido Nacional Feminista. Hay otros grupos también que se pueden rastrear, como, no sé, pues, grupos populares, en lo que es el mundo del salitre. Tenemos cartas que provienen de oficinas salitreras, que nosotros aquí, a propósito de hipótesis, suponemos que fueron escritos también por obreros, porque la caligrafía o el estudio, en el fondo, de la forma de escritura indica como una escritura un poco como si fuese como tiritona. Claro. Más inexperta. Exacto. Sí, o bien por la forma en que se enuncia, es como una forma como se habla en el fondo. Como se habla, se escribe. Entonces ahí se pueden rastrear otro tipo de grupos, digámoslo, en relación al poder de la escritura. Y así hay montones de otros temas, como dije, la escritura femenina, está, bueno, la relación de la palabra escrita con la palabra hablada. Hay muchas líneas, no sé si Esteban quiere nombrar. Quiero que sigamos haciendo el recorrido. Aquí estábamos, claro, aclarando ciertas cosas, ciertas dudas que a mí me quedan respecto a los documentos. Quiero que vamos a este segundo núcleo de la exposición, pero vamos a hacer una pausa y al regreso le seguimos contando de letra por letra. Estamos de regreso hoy conversando con Esteban Echagüe y Nicolás Carmona, quienes trabajaron arduamente para esta exposición de la cual estamos conversando hoy. Estábamos en esta primera sala o primer núcleo de la exposición. Esteban, tú nos contabas ahí los elementos, Nicolás nos explicaba y nos daba todo este contexto de estos documentos. Y que se enmarca en la época de la colonia. De ahí pasamos a una segunda sala o núcleo. Claro. Que nos cuenta. Entramos un poco al mundo de la construcción de la República. Precisamente en la sala 1 nosotros terminamos con algunos documentos en los cuales vamos a conocer que la escritura, ya sea material, la tinta, el papel, hasta el mismo escribano y la lengua que ocupa, venía todo de afuera. Pero cuando pasamos a este periodo de independencia, seguimos usando los mismos elementos. O sea, seguimos hablando el mismo lenguaje, usamos las mismas cartas que quedaron heredadas de estos procesos de independencia y los símbolos, la construcción de símbolos se empiezan a gestar. Entonces vamos viendo que los documentos, a pesar de seguir la misma estructura, ya van modificando para ser un poco parte de su propia autonomía como nación. Y en esa evolución nosotros planteamos que a pesar de que los elementos siguen siendo lo mismo, lo que va cambiando son los temas que vamos tratando como organización. Así también en este núcleo 2 republicano tratamos de tomar varios temas, porque el estudio siempre de la historia se va al aspecto administrativo. Uh-huh. Y en las exposiciones también se trabaja de esa forma, pero nosotros queríamos darle una vuelta y buscamos esos documentos que
no tienen la oportunidad de salir en exposiciones ni en Claro. investigaciones, pero también son ricos para dar cuenta de este momento que se está viviendo. Tenemos una vitrina que habla también del papel de lo íntimo y, por ejemplo, ahí aparece una carta de Carmela Carvajal de Prat, en la cual le escribe a una amiga avisándole que la venga a ver porque se acaba de enterar que Prat había muerto en el Huáscar. Es una carta muy sencilla, pero muy conmovedora a la vez. Y en otro momento también tenemos una carta en la cual estamos revisando, por ejemplo, lo que está pasando con la construcción de la nación, pero a través de los símbolos, en este caso Miguel Luis Amunátegui, ministro de Educación, que le estaba pidiendo Miguel Luis Amunátegui le dice, está mandando una carta a Rodolfo Filippi, cuando estaban construyendo Amunátegui quería construir una sala para los próceres de la historia. En general eran todos militares. Y en esa sala le decía a Filippi que estaba hablando del edificio del Museo Nacional de Historia Natural. Entonces la carta le dice que va a construir una sala con estos cuadros y Filippi, obviamente la historia dice que no lo aceptó, no le gustó. Decía, esto es un museo de historia natural, ¿qué hacen estas cosas? Pequeños detalles que van armando también la sociedad de esa época y las luchas de poder dentro de esta construcción. Claro. En otro espacio también tenemos una vitrina de los aspectos sociales de la escritura, que también es interesante porque estamos hablando, por ejemplo, tarjetas de baile. ¿Qué serían las tarjetas de baile? Es muy entretenido. Imagínate una tarjeta tipo carnet que se abre, en la cual sale por un lado los temas que se van a interpretar en esa velada, en ese baile. Durante el baile. Y tiene unos puntos suspensivos para poder agregar el nombre de con quién vas a acompañarte en esa pieza. Entonces, antes de empezar el baile o antes de empezar la pieza, uno ya tenía que inscribirse. Una suerte de proto-Tinder, por así decirlo. Digamos así, claro. Y habían unas tarjetas que estaban muy, muy llenas de solicitudes y otras que estaban un poquito más vacías. Ay, qué triste. También tenemos que dentro de esta misma época, ya finales del siglo XIX, las relaciones con Europa, los viajes, también muestran, por ejemplo, los menús. Tenemos un menú expuesto del Parque Cauciño, un restaurante que podemos todavía ver algunos ruinas que quedan, digámoslo. Y los viajes, por ejemplo, un menú de un barco que se llama Veloce, italiano. Entonces estaba manuscrito y ahí se nota de cómo se va relacionando esta, digamos, oligarquía que accedía a esta educación y que lo usaba para unos fines bastante más sociales. También están los documentos, unas pequeñas tarjetas de luto. Y por otro lado, dentro de esta misma vitrina tenemos los documentos de identificación. Por ejemplo, estamos presentando es como una especie de libreta con la familia de Vicente Huidobro. No es una libreta donde sale solo tu rostro como las de ahora, así como carne de identidad. No, salía la familia completa. Algo recuerdo, claro. Yo me acuerdo el pasaporte, hasta eso. Aquí sí que se me va a caer la edad. Que fuimos a sacar el pasaporte yo cuando tenía, no sé, como unos 5 años. Toda la familia. Claro, salíamos todos. Y salía la foto completa, ¿cierto? Bueno, esos documentos, a pesar de ser impresos con técnicas gráficas, no servían de nada si no había una mano manuscrita, digamos, valga la redundancia, en la cual decía quién era y también donde aparecía la firma. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Que no servía de nada un papel si no estaba con la inscripción de la persona, no estaba la mano que diga, este soy yo. Y eso también es parte de las conductas y el ordenamiento social. O sea, yo pertenezco porque claro, está inscrito en este documento, pero ese documento está inscrito por alguien lo escribió. Y eso también da cuenta de cómo participamos en esta sociedad, también cómo nos hacemos parte y cómo nos integramos en esta sociedad a través de estos documentos. Totalmente. Tú mencionabas un bargueño, yo decía un secretario, no me acordaba muy bien el nombre, que es este estilo escritorio, pero tiene ciertas particularidades. Entonces quería que nos explicaras qué es este mueble. Claro. Digamos, yo no soy muy experto, no es mi área de expertise, pero lo seleccionamos precisamente porque es un escritorio que se remonta al siglo XVIII,
el cual tiene un sinnúmero de cajones. Bueno, la invitación es que vayan a conocerlo, va a estar en la exposición. Ahí se los estamos mostrando de todas formas, pero todo esto que a mí me han dado, todavía no he alcanzado a ir a verla, pero... Esto es un mueble que consta de 2 partes, unas patas, y todo ese cajón que parece un baúl, porque se cierra y se transporta con 2 manillas, pero cuando uno lo despliega y baja las patitas para que sostenga esta mesa que se cae, vemos que está lleno de cajones, todos con nácar. Es un trabajo preciosísimo, claro. Mucho detalle, y cada uno de esas pequeñas manillas son cajones. Nosotros tratamos de darle un poco la ambientación, utilizamos algunos papeles que no son parte de la colección, hicimos un falso histórico, pero para que demos cuenta del uso que tiene este cajón para la época. Además que al lado del parqueño estaba un cuadro de Juan Azúa y Tirigoyen. ¿Por qué lo nombro y por qué está ahí? Porque él fue uno de los fundadores de la Universidad de San Felipe. Todo el tema de la escritura en América, en la República, y después cuando pasamos al tema de la poesía, tiene que ver con el tema de la alfabetización y la educación. Y en ese sentido hay varios guiños con respecto a la educación, y que es importante también mencionarlo, que tenemos por un lado al fundador de la Universidad de San Felipe, y luego tenemos un poco más adelante ya en la República Andrés Bello, con una carta. La carta tiene un contenido específico, pero para el caso, la figura de Andrés Bello tiene que ver con la construcción de los código civil, y también con el tema de la escritura, la gramática. Así también él, como maestro, fue maestro de Amunátegui, que lo nombramos también. Amunátegui fue maestro de Lastarria, y Lastarria fue maestro de Pedro Aguirre Cerda, que también lo tenemos en la exposición. Gobernar es educar. Y yo mencionaría que Miguel Luis Amunátegui fue quien decretó, o quien firmó un decreto, podría haber sido 1876, no recuerdo bien, en el que se decretaba, de nuevo, que las mujeres podían tomar cursos de carreras universitarias en el siglo XIX. Una de las primeras abogadas en graduarse es Matilde Brandó, que tenemos una carta de ella, de hecho, en una vitrina, escribiéndole a su hija y felicitándolo a su vez por haberse ella también graduado de abogada. Y decía que la iba a poner como entre sus más preciados tesoros, al lado de Unamuno y otros autores que, digamos, eran relevantes para la época. Así que, claro, hay una línea en el fondo en que hay un recorrido, guiño hacia este proceso de educación, digámoslo así. Bueno, y que se van, por suerte, abriendo las mentes, por así decirlo, como ustedes decían, además con esto, que las mujeres podían empezar a tomar cursos, ya tenemos una primera graduada. Bueno, toda esta historia de Chile que a mí me encanta porque va más allá, como decíamos, de las fechas, los nombres, sino que vamos a ver como esta vida más íntima de quienes hicieron y siguen haciendo, por supuesto, historia. Los invito a que vamos a la última pausa para al regreso alcanzar a conversar de la tercera parte de esta exhibición y de todos los datitos ahí que nos quedan en el tintero. Ya volvemos. Vamos a sumergirnos ahora en este tercer núcleo de la exposición, letra por letra, el papel de la escritura que se está exhibiendo ahí en el Museo Histórico Nacional, en plena Plaza de Armas. Uno puede pasar por ahí, ya no hay excusas para no ir. Además, yo estoy encantada con todos estos detalles que nos van compartiendo el día de hoy. Esta tercera sección, nos decían, está enfocada en la escritura, poemas, poesía. Sí, ¿Qué ocurre en ese espacio? Terminamos el segundo núcleo con una libreta de Pedro Aguirre Cerda, por eso hablaba de gobernar es educar, porque con ese proceso que él instaura en Chile tenemos varios poetas que nacen de comunidades rurales. Entonces se refuerza la educación en espacios que no eran tan apetecidos por la cultura.
Y ahí nacen, no sé, Gabriela Mistral, Vicuña, o un Parra en Talca, o un Parra... perdón, Neruda, me confundí. Parra también lo tenemos en la exposición. Entonces, ¿qué tenemos? En esta sala vemos la primera vitrina, vemos unos cuadernos de caligrafía. También tenemos una escritura anteangular, que es un círculo con el abecedario completo en forma circular. Y se llama escritura anteangular porque lo que propendía era que la gente escribiera de forma redondita y cursiva, para que nos vayan entendiendo. Entonces, no tan cuadrado como si fuera un glifo o alguna cuestión cuneiforme, algo así. ¿Y que era como un molde que uno podía apoyar? Claro, no lo tenemos completo porque solo tenemos el círculo. Y tenía el abecedario que hacía la vuelta completa, y después tenía un abecedario interno, concéntrico. Y en medio tenía un pequeño agujero. Lo que investigamos era que se usó en Chile, pero básicamente en América, y las fuentes que encontramos eran más bien mexicanas, que lo usaban para mejorar la escritura, y se usaba precisamente en aula para que los niños aprendieran a escribir de forma correcta y no cuadrada. Por eso es antiangular, sin ángulo. Pero, ¿qué queremos decir con eso? Esos procesos de escritura, el fortalecimiento de la educación pública, mejorar, superar el analfabetismo, claro, generó nuevos protagonistas, pero protagonistas rurales, de otras zonas, que no eran la parte de la sociedad que siempre se había educado en Chile. Entonces tenemos nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero que hablaban de cosas más sencillas, de cosas más locales, pero también con una mirada poética, que es una mirada creadora. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos poemas para que vayan a verlos a la exposición, desde Pablo Neruda, de Parra, de... ayúdame, se me están yendo los nombres. Gabriela Mistral, claro, Jorge Tellier, claro. Efraín Barquero, Rolando Cárdenas, Pablo de Roca. Son poetas más bien de los años 40, los 70 básicamente. Y que están ahí sus cuadernos. Están sus notas. Entonces lo que estamos viendo es que los procesos de escritura también tienen proceso interno. Un poema, lo queríamos demostrar, no termina cuando el poeta lo escribe, porque en realidad es como el pintor que lo sigue viendo y lo sigue leyendo en este caso y va haciendo sus correcciones. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Jorge Tellier con un poema que lo pueden encontrar, se llama Borsalino, en el cual ya está mecanografiado. O sea, obviamente ya la tecnología está al servicio de la escritura poética, pero siempre las correcciones son con el lápiz pasta. Que lo raya, que no, esta palabra no me gusta. Entonces, los procesos creativos no paran cuando uno dice ya el poema está listo. Creo que como en la pintura nada está listo, nada está terminado, siempre puede mejorarse. Y sobre todo con los artistas que tienen eso de no terminar, ¿no? Y hay otra cosa que yo me acuerdo que cuando más o menos recién comenzamos a seleccionar la investigación de la muestra, nos llamaba la atención que es los formatos de la escritura. ¿Sí? En delante, por ejemplo, Esteban estaba hablando del código Hammurabi. Y claro, igual la zona compele a la utilización de cierta materialidad. Por ejemplo, el código Hammurabi, no sé, por una arcilla hecha de tierra, cuneiforme. Bueno, en nuestros tiempos no es así. Nosotros se nos heredó la escritura en papel con tinta. Lo observábamos en este libro que nosotros hablamos, el antifonario, la palabra como sagrada. Pero en esta última sala, esos formatos, digámoslo, como que, valga la redundancia de nuevo, pierden como toda forma. Tenemos algunos escritos de Nicanor Parra que está literalmente escribiendo y dibujando en una especie de soporte para empanadas. ¿Sí? Claro, en una bandeja de empanadas. Tenemos algunos escritos de poemas de Armando Uribe, que nosotros a esta sección que queríamos pensarla como algo así como el escritor se iluminó, tuvo alguna intuición intelectual y escribió donde pudiese. Sí, le pusimos donde te pille. Claro, entonces tenemos escritos de Armando Uribe, poemas de él en una especie de servilleta. Claro. Entonces nos llamaba eso la atención de cómo
se variaba de un formato tan rígido, digámoslo, a esto, que es completamente liviano, rápido, breve, conciso, una escritura súper apurada, rayada de arriba a abajo, no tan solo como en el orden de izquierda a derecha, sino al revés, llena de líneas. Muy visceral, ¿no? Exacto. O sea, Eso. mucha pasión. Sí, Esteban. sé que estamos como en la parte final y solo quiero invitarlos también a ver la muestra, pero también a ver parte del proyecto que motivó esta exposición, que es una plataforma llamada Letra por Letra, que la pueden buscar en las páginas del museo, y cuando visiten la exposición pueden ver un código QR que también los guiará a esta página. Esta plataforma lo que hace es invitar y ver, por ejemplo, los documentos. Cuando ustedes vean la muestra van a encontrar que hay solo una página, pero hay poemas, cartas que son 10, 15, 20 páginas. Entonces, ¿cómo las mostramos? Entonces se generó esta plataforma para que puedan revisar las páginas, pero a la vez invitarlos a que nos ayuden a transcribirlas. Por mucho que nosotros las leamos, las revisemos, el proceso de transcripción es siempre un proceso lento. Y nosotros nos inspiramos en unas plataformas que existen en Estados Unidos, en el Smithsonian Museum, claro. Y hay otra plataforma que es la Biblioteca Nacional del Perú, que ellos también invitan a sus colaboradores, a sus seguidores a que transcriban los documentos. Y eso nos pareció bastante virtuoso, y también es una necesidad que tiene el museo de poder presentar los documentos y los contenidos de esa información. Porque podemos tener la carta, pero si no sabemos lo que contiene específicamente, a veces esa información se pierde. Entonces la invitación es esa, que revisen esta plataforma y que sean unos colaboradores activos de esta página. Qué entretenido y qué interesante, además, transcribir así algún documento histórico y empaparse más, así tan cercano, ¿no? Tan cercano como una carta o todos estos materialidades y documentos que nos han compartido el día de hoy. Antes de despedirnos, les quería pedir ¿hasta cuándo se puede ver la exposición? ¿En qué parte del museo está ubicada? ¿Horario? Si es que va a haber actividades a lo mejor asociadas a la exhibición. Sí, bueno, cuéntenos todo eso. Okay. La exhibición va a estar hasta el día viernes 2 de agosto, si no me equivoco. Van a ser los 3 meses que nos permite el tema de cuidado de nuestras colecciones, el tema del papel. Vamos a tener algunos conversatorios, seminarios, donde el pie forzado son elementos mismos de la colección. Eso va a ser el martes 28 de mayo, en la primera convocatoria. Vean nuestras redes sociales para revisar el detalle de nuestros invitados. Y la exposición está ingresando al museo. En la ala izquierda del museo son 3 salas. Son espacios muy acogedores. A pesar del frío, el interior se mantiene bastante agradable, así que no van a pasar este frío de invierno tan rudo, y van a disfrutarlo bastante. Disculpa por interrumpirte, me gustaría que nombrases a mucha gente que colaboró Dios mío, no sé si nos alcanza el tiempo. Pero por lo menos, digámoslo, nombrar al menos a Cristian Guerrero, nuestro diseñador del que museo. Nos iluminó bastante con unas ideas innovadoras de uso de color y de los espacios. A Carmela Guarelo. Ella es nuestra jefa de conservación, por lo menos para el área de papel, que nos iba diciendo, nos iba ayudando, esto sí, esto no se puede. Y que les dio permiso. Exactamente, nos dio permiso, que fueron nuestros colaboradores directos. Bueno, en realidad siempre hay mucha gente involucrada en estos procesos, pero quiero quedarme con ellos dos como símbolo de un gran equipo que está detrás y que permite que nosotros seamos en este minuto las caras visibles de esta exposición, pero sin ellos y cada uno de los integrantes de nuestro museo, la verdad, poco y nada podríamos hacer. Así que el saludo y el agradecimiento, perdón no nombrarlo a todos, pero que se entienda que está... es así. Es trabajo en equipo, por supuesto. Todas las cosas buenas requieren un gran equipo. Nicolás, Esteban, gracias por compartir con nosotros con tanto detalle y tanta información tan rica sobre esta exposición Letra por Letra. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias.
Nos despedimos por hoy y bueno, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Nuevamente estaremos compartiendo con ustedes temas de nuestra cultura, nuestro patrimonio y por supuesto nuestra historia. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.